buenas tardes para todos. Siendo las 5 en punto, vamos a dar inicio a nuestra novena tribuna Colpatria Olimpia. Hoy tenemos un invitado muy especial que pues no necesita presentación, pero ahorita por el protocolo vamos, obviamente, Santiago va a mencionar su biografía. Solo para agradecerles a todos por su constante participación. Ya nos acercamos a esta novena tribuna, en la cual pues estamos llegando ya a más de 1.200 personas que han participado. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por unirse a esta iniciativa. Entonces, Santiago, adelante con la presentación. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un saludo muy especial, un agradecimiento a todos los que se incorporan en estas tribunas Colpatria Olimpia. Hoy tenemos un invitado muy especial con un tema que es de la transformación y la implementación digital de la pequeña y mediana empresa. Se trata del doctor David Luna, muy conocido por todos ustedes. Les recuerdo que él es un abogado bogotano con más de 20 años de servicio público. Empezó desde los 20 años y ha sido una carrera ascendente y empezó desde la parte más baja como edil de Chapinero en el año de 1997, líder de la Junta de Acción Comunal de su barrio, donde empezó esa carrera que ha tenido muy exitosa el doctor David cuando tenía 20 años. Fue ministro de las MINTIC en el año 2015, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, en el cargo desde el cual contribuyó construyendo sobre lo construido para llevar el Internet a los rincones del territorio nacional, en la mayoría del territorio nacional. David es un convencido y ahora sí que es importante en este confinamiento la comunicación y eso se lo debemos a eso que hizo David. David tiene una hoja de vida muy prolífica, pero no tengo más que decirle que tiene la palabra y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, doctor Santiago, muchísimas gracias a usted por la invitación. Por supuesto, también agradecerle a Daniel haber tomado la iniciativa de hacer esta importante plataforma y también a Santiago Durán, que nos ha ayudado para que esta charla pueda ser lo más, digamos, entretenida posible. En primer lugar, yo quiero hacer una pequeña reflexión. Digamos, la política de tecnologías de la información y las comunicaciones en Colombia es una política de Estado, no es una política de gobierno. Acá se ha construido sobre lo construido permanentemente y es por eso que hoy en día, en un momento de crisis tan complicado como el que vivimos, y pese seguramente a los retos que tenemos, pues hemos podido responder como país a la gran mayoría de los ciudadanos en materia de conectividad y seguramente en muchas otras materias. Pero ¿por qué la charla de hoy, creo yo, le interesa a todos los que nos siguen? Porque el Foro Económico Mundial, desde hace más de 6 años, viene hablando de transformación digital en las pequeñas, en las medianas y en las grandes empresas. Y mucho generó esta discusión porque obviamente los empresarios, inclusive los ciudadanos, no sabían si meterse o no meterse en la transformación digital, por sus costos en algún momento, por sus dificultades en algún otro momento, pero llegada la pandemia, llegada el confinamiento, pues no queda otra distinta a dejar de pensar si nos transformamos o no nos transformamos digitalmente y meternos de cabeza a lo que yo llamo la implementación digital. Y seguimos, Santiago, por favor. Si vemos cómo esta transformación digital ha implementado, pues siempre hay una palabra que es muy, muy importante y es la incertidumbre. Siempre pensamos que existen dificultades en materia de costos,
siempre creemos que nuestro negocio no va a fracasar porque ha durado 20, 30 o 40 años. Siempre pensamos que la competencia tiene de alguna u otra forma herramientas que nosotros entendemos y comprendemos, y pues hay una gran incertidumbre que se convierte en un gran obstáculo para pensar en avanzar en la transformación digital. Y en ese sentido, pues yo creo que taparse los ojos con una mano y pensar que la digitalización y la transformación digital no se nos vino, pues es un grave error. Y por eso yo quise traer a colación algunas frases que han sido muy importantes para entender que esto es en serio, para entender que esto no es tomando el pelo. Por allá en 1946, nada más y nada menos que el presidente de la 20th Century Fox dijo lo siguiente: la televisión desaparecerá del mercado en 6 meses. La gente se cansará de mirar todas las noches una caja. Y miren ustedes, la televisión no solamente ha permanecido, sino cada día es más exitosa, incluso con la competencia que en estos momentos tiene con las plataformas. Por allá en el 68, la revista Times, nada más y nada menos que la revista Times, dijo: la venta a distancia, aunque es perfectamente factible, está condenada al fracaso. Y precisamente las transacciones online con esta pandemia no solamente se han duplicado, sino le están resolviendo la vida a muchos ciudadanos. En el año 77, nada más y nada menos que el presidente de Digital Equipment Corporation dijo: no hay ninguna razón para que alguien quiera tener un computador, un ordenador en su casa. Y miren la situación que estamos viviendo hoy. Y más cerquita, en el 2001, el presidente de Universal Music en Francia dijo: Internet nos da igual, eso no va a funcionar. ¿Qué quiero decir con esto? Que seguir pensando que la tecnología llegó simplemente para permanecer un rato y se va a ir es un error gravísimo. O, para traer a colación otros casos, recordemos Blockbuster, que tuvo la posibilidad de comprar a Netflix en su momento, no quiso hacerlo, y ahí están las consecuencias. Kodak, que tenía dentro de su pipeline de negocios toda la cámara o toda la fotografía digital, no quiso avanzar en el tema. Atari, que se dedicó a las consolas y no se dedicó a los videojuegos, y ahí están las consecuencias. O sea que transformarse digitalmente es una necesidad y en todos los negocios es una oportunidad. Santiago, seguimos, por favor. Es muy importante entonces ver cómo estamos en la historia. Las revoluciones se han dado y todas se han dado con, de alguna u otra manera, efectividad. La primera con base en el vapor, la segunda con base en la energía, la tercera con base en la electricidad, pero todas duraron mucho tiempo, entre una y otra casi 80 a 100 años. Esta última revolución, la cuarta revolución, la digital, que llama el Foro Económico Mundial, ha sido una revolución muy rápida. Y para explicarla simplemente traigo un ejemplo. Recordarán algunos, los mayores como nosotros, el caso de la música. Hace unos años, por allá en los 60, teníamos los cassettes. Después, en los 70, el Walkman o el que llevábamos con audífonos. En los 80, el CD. Y vinimos a generar una explosión tecnológica rapidísima en los últimos años, que ha digitalizado la totalidad de la música, que la ha puesto en plataformas y que ya incluso los derechos de autor son más fáciles no solamente de controlar, sino de pagar. Y por eso es que es fundamental entender que esto está cambiando. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es saber dónde está su empresa, en qué momento está su empresa. Y hay una gráfica muy interesante que hace la consultora mundial IDC, que la tengo acá en la presentación, que es facilísima de entender. Hay empresas que están en el resistidor digital, o sea, que sienten que en estos momentos pues simplemente no necesitan ningún tipo de cambio, que creen que como están funcionando bien y que nunca nada va a cambiar. Hay otras empresas que están un paso más arriba en el explorador digital, que de alguna u otra manera tienen una visión exploratoria que significa o saben qué es la transformación digital, pero todavía de alguna u otra manera no sienten esa necesidad.
A esos hay que decirles, muévanse rápido porque literalmente se los pueden comer. Después viene uno que es el jugador digital, que en él está todo lo que hace referencia a la empresa que ya ha incorporado tecnología, pero necesita una cultura para tomar determinaciones porque aún no han logrado transformar ese, digamos, ciclo. Y uno posterior, que es el del transformador digital, que ya tiene iniciativas digitales en su compañía y que necesita adicionalmente una innovación disruptiva. Por último, el disruptor digital, que es nada más y nada menos quien ha logrado pues nacer en este mundo digital y que ha concebido su negocio con la digitalización de por medio. Entonces, si tenemos eso en cuenta, en un momento como el que estamos viviendo, donde veníamos de un auge importante y estamos enfrentando seguramente una recesión para salir de la depresión, lo que tenemos es un nuevo ciclo económico. Y ese nuevo ciclo económico es el que nos tiene que permitir algo tan importante como cómo enfrentar estos nuevos negocios. Por eso la transformación digital es la necesidad de entenderla como superada e implementarla. Y perdónenme, y acá hago un paréntesis muy sencillo. Colombia, como muchos países, pues vive dificultades. El precio del petróleo en su mínima expresión, el turismo decayendo y todos los gobiernos buscan alternativas para enfrentar la crisis. Yo creo que una de las alternativas es ver a nuestro país como un hub digital. Tenemos que ser casi que conscientes que debemos salir a formar 100.000, 150.000, 200.000 desarrolladores más que nos permitan desarrollar, que nos permitan, por supuesto, programar para algo tan importante como es ser capaces de entender que todas las empresas con facilidades pueden digitalizarse, pueden transformarse digitalmente. Yo traigo estos 10 pasos que los voy a explicar sencillamente para que quien tiene una compañía mediana, pequeña, grande, entienda que esto lo que va a hacer es ayudarle a que su negocio avance. El primero de esos pasos es algo muy sencillo y es que tenemos que entender qué es la transformación digital y qué no es. Y arranco por qué no es. La transformación digital no es que su compañía tenga una página web o que tenga un fanpage en Facebook o que tenga una app para poder vender a domicilio o que tenga unas redes sociales para poder de alguna u otra manera oír a los ciudadanos. No, la transformación digital es un cambio cultural y estratégico que toda la organización necesita asimilar para que sus stakeholders, entre otros, puedan entender y comprender. En consecuencia, en conclusión, la transformación digital no es únicamente cuestión digital. Acá lo que tiene que haber es desde la parte más arriba de la organización hasta la más abajo y de la más abajo, o sea, de la base de la pirámide hasta la más arriba, haber una concientización que la empresa puede ayudarse a tener mejores prácticas si tiene estas herramientas. Una segunda o un segundo paso que va a ser fundamental es revisar y entender la cadena de valor. ¿Qué es lo que yo tengo en mi empresa y de qué manera estoy teniendo relación, por ejemplo, con mis clientes? ¿Cómo está mi proceso en las ventas? ¿Cómo está mi proceso en servicio al cliente? ¿Tengo o no tecnología? ¿Necesito o no tecnología? ¿Cómo está mi producto? El diseño del producto, el desarrollo del producto, qué tan eficientes son mis procesos de producción y si en esos procesos tengo o no tengo tecnología. ¿Cómo son mis procesos de gestión? ¿Cómo realizo esa gestión? ¿Cómo trabajo con mi talento? ¿Cómo logro que la gestión administrativa sea efectiva o no efectiva? Y si en ese proceso tengo o no tengo tecnología. Y por último, una cadena de suministros que es fundamental. ¿Cómo logro que mi proceso de compra o de aprovisionamiento esté claramente ligado a las metas? Y si en esto yo tengo tecnología, pues voy por buen camino. Si no la tengo, voy por mal camino y seguramente tengo que resolver para poder avanzar en ese proceso. En un tercer punto, que creo que es fundamental, es el estado de madurez que tiene mi compañía para la transformación digital. Ya me di cuenta que mis procesos tienen o no tienen tecnología. Si no lo tienen, pues tengo que lograr avanzar para lograr conseguirlos. Pero si lo tienen,
cómo es mi nivel de interacción. Yo tengo herramientas para que mis procesos, por ejemplo, de venta o para mis procesos comerciales avancen. En cómo es mi nivel de automatización. Tengo esas herramientas para saber si esa digitalización es necesaria para que haya mayor agilidad, rapidez, costos dentro de mi proceso. Y obviamente el nivel de inteligencia que va a ser esencial en un proceso porque se aplica necesariamente a lo que yo estoy desarrollando desde el punto de vista económico o desde el punto de vista financiero. En un cuarto punto es algo que para nosotros es fundamental, y perdónenme que este slide tenga tanta información, pero es parte fundamental para poder transmitir la idea que quiero compartir con ustedes. Lo primero es, yo me tengo que medir. Entonces, yo tengo que preguntarme qué importancia estratégica se le da a la transformación digital en mi empresa. Poca, mucha, ninguna. Quiero saber si esa transformación digital puede impactar positivamente en mi negocio. ¿Cómo es la ruta para lograrlo? Y por supuesto, ¿qué estoy haciendo para que esos procesos puedan ser importantes o no en la materia? Y por eso es que acá es esencial, digamos, entender en la parte de abajo del diagrama el nivel de digitalización de mi empresa y en la parte de arriba el nivel, o en la parte del extremo, el nivel que de los habilitadores que hoy tengo. Entonces, yo puedo estar en el cuadrante de principiantes. El cuadrante de principiantes es una empresa que evidentemente tiene un nivel de digitalización en su proceso, pero no existen habilitadores de transformación. O sea, tengo un sistema habilitado, pero de alguna otra manera no busco transformación en mi negocio. O puedo estar en el de actualizados, en el de mi derecha, seguramente la de ustedes, donde tengo un nivel de digitalización elevado, pero con habilitadores poco desarrollados. O puedo estar en el de conservadores, arriba dentro del diagrama, donde estoy preparado para la transformación, pero tengo bajos niveles de digitalización. O puedo estar en el de transformados, donde claramente tengo una empresa con altos niveles de maduración y tengo herramientas que me permiten avanzar en ese proceso. Entonces, es muy importante como empresa, sea mediana, sea chiquita, sea grande, saber perfectamente dónde estoy, y yo creo que este diagrama nos permite de alguna u otra manera tener la capacidad de autoevaluarnos y de saber cómo avanzar en estos procesos. El quinto punto, que es muy sencillo, es dónde ubico mi empresa y dónde la ubico con fundamento en una serie de criterios y dónde la ubico con fundamento en una serie de acciones. Porque, ¿qué es lo que pasa en muchas ocasiones? En una junta directiva le dicen al gerente o le dicen al presidente, o simplemente en una reunión de amigos le dicen al dueño del negocio, oiga, ¿usted ya se transformó digitalmente hablando? Y entonces le pregunta a la persona, ¿y eso qué significa? ¿Que compre un software o que desarrolle un modelo? ¿Por qué no contrata a tal empresa? No, no se trata simplemente de contratar por contratar, se trata de evaluar cómo estamos nosotros como empresa y verdaderamente dónde estamos ubicados ante nuestros clientes, frente a nuestros procesos, frente a nuestras ventas y frente, por supuesto, ante nuestra evaluación. Y de eso es que va a ser esencial saber a qué le queremos apostar. De eso se trata una transformación digital. Por eso, ante la pandemia, hubo muchos que estaban preparados, hubo muchos que estaban más o menos bien preparados y hubo otros que no estaban preparados y que están pasando momentos muy difíciles. Porque esto no se trata de dictar una clase por Zoom, o porque esto no se trata de vender por WhatsApp, o porque esto no se trata simplemente de enviar un flyer a mis amigos por Facebook diciéndoles que mi negocio está en capacidad de vender un producto a domicilio. No, de eso no se trata. Esto se trata de entender la cadena en su totalidad y de saber dónde puedo utilizar mecanismos y herramientas digitales de baja tecnología o de altísima tecnología que me permitan que mi negocio o que mis servicios o que mis productos pues sean mejor recibidos por el cliente.
Porque si yo tengo al cliente feliz, pues yo tengo de alguna u otra manera mejores expectativas de venta. Y ahí es donde hay una necesidad asociada en este sexto paso que les quiero mencionar. Es muy importante ver cómo se van a fidelizar los clientes y para eso las tecnologías están a la carta. Nadie necesita mayor esfuerzo para saber que, por ejemplo, yo tengo tecnologías como el Big Data o como la inteligencia artificial protegiendo los datos personales para saber cuáles son los gustos de mi cliente o para saber cuáles son las necesidades de mi cliente. Y de esa manera yo podría perfectamente invertir unos pesos, que no son muchos, para saber cómo puede evolucionar mi producto. O sea, con tecnología puedo entender mejor a mi cliente. Y esto seguramente lo han oído en repetidas conferencias o en repetidas charlas, pero la gente lo oye y nunca lo pone en práctica, porque dice, ¿yo para qué voy a meterle tecnología a la tienda de barrio si yo sé perfectamente qué piensa cada uno de mis vecinos? Yo sé cómo le gustan los tomates a doña Luz, cómo le gusta la gaseosa a don Pedro. Lo que estoy perdiendo es la oportunidad de saber qué otro tema, qué otro gusto, qué otra herramienta le podría yo ofrecer a Luz o a Pedro. Y en ese sentido, la tecnología a través de diferentes plataformas muy baratas, medianamente costosas, muy costosas, puedo yo desarrollar. Por supuesto, base para tomar decisiones. El libro de la tienda de barrio donde se fía, pues sí, hay tiendas que se fían, que es un cuaderno que anotamos, pero perfectamente yo podría tener una serie de herramientas que me permitieran adicionalmente de saber quién me debe plata, cómo es el ciclo de mis productos, qué productos están teniendo más tiempo en la vitrina o qué productos están teniendo menos tiempo. Y eso es fundamental para trabajar en el entorno digital. Esa información no la va a poder usted, por más que quiera llevar a feliz término, trabajar en un Excel. Y en ese sentido, lo que este tipo de productos pueden poner a consideración son herramientas básicas que van a concluir tan fácil como es en reducción de costos, en ahorros y en rendimientos de todos nuestros empleados. Algunas personas que tienen compañías grandes piensan que el tipo de la tecnología es el tipo que me arregla el email o que me arregla el computador cuando se dañó o que me ayuda a conectar a internet. No, el tipo de la tecnología tiene que estar sentado en la junta directiva o el tipo de la tecnología tiene que estar sentado en la mesa del comedor cuando es un negocio familiar, porque es el que nos va a ayudar a tomar decisiones con base no solamente en la evidencia, sino en las herramientas que hoy en día existen. Y la otra cosa es que pensamos que porque hicimos en su momento una transformación digital que está terminando de ser exitosa, pues concluimos el trabajo. No, porque la tecnología va mucho más rápido que la legislación, porque la tecnología va mucho más rápido que los negocios, porque la tecnología es un medio, no es un fin. Y en ese sentido tenemos que comprender que quienes desarrollan tecnología están buscando resolverle los problemas a los ciudadanos fundamentalmente. Por eso van tan rápido y por eso van produciendo y van generando nuevas alternativas que en algunos casos nos pueden dejar fuera del baile o en algunos otros, con una actualización sencilla, nos pueden permitir entrar a él con mayor facilidad. El séptimo punto es algo que es fundamental. ¿Qué espero yo? La tecnología. ¿Por qué le voy a meter unos pesitos a mi empresa si está funcionando bien? ¿O por qué le voy a meter unos pesos en esta crisis tan sobada a mi compañía o a mi negocio familiar si no los tengo? O que me exigirían endeudarme por una simple razón, porque usted va a entender la totalidad de su entorno y le va a poder permitir, y le va a permitir tomar muchas mejores decisiones. Llamar la atención de los consumidores digitales. ¿Eso qué quiere decir? Pues que entre el mundo físico y el mundo digital hay una línea muy delgada, casi que inexistente. Sí, hay personas que todavía solamente son consumidores físicos y hay personas que somos consumidores físicos y son consumidores digitales. Pero hay otras personas de la nueva generación, sobre todo, que ya solamente son consumidores digitales. Y esos
solo los va a entender entendiendo la tecnología. En segundo lugar, mejorar la experiencia del cliente. Claro, yo puedo hacer encuestas, yo puedo hacer valoraciones, yo puedo hacer encuestas, yo puedo pedir que haya una serie de herramientas que me van a permitir saber la satisfacción de mi cliente. Pero con tecnología voy a permitir saberlo en tiempo real. Uno, dos, voy a permitirme tener la capacidad de saber inclusive si tuve un estado de ánimo como cliente de furia o de felicidad a través de la herramienta. Y voy a poder saber cómo están funcionando, por ejemplo, mis call centers y cómo están funcionando mis empleados a la hora de tomar un pedido o a la hora de prestar un servicio. Crear una ventaja competitiva. ¿A eso le quiero apostar? Yo creería que sí. Claro que le quiero apostar. ¿Y cómo lograrlo saber? Pues con herramientas que hoy están, por supuesto, disponibles. Impulsar la cultura de la innovación va a ser esencial a la hora de tomar este tipo de decisiones. Mejorar la colaboración interna, que es algo fundamental y esencial que a veces se pierde de vista. Yo quiero transformarme digitalmente, pero también tengo que transformarme humanamente. Tengo que saber que gran parte de mi equipo no conoce estas herramientas o no las domina y necesita entenderlas. Por eso no es simplemente traer un gurú que me transforme la empresa digitalmente, sino hay que enseñarle a toda la organización, sea una tienda de barrio, sea una ferretería o sea la compañía más grande del país, a entender que esto es posible si mejoramos la eficiencia de los procesos y si tenemos datos para poder analizar nuestro producto, nuestra prestación del servicio, de esa manera fidelizando clientes y obviamente tomando mejores determinaciones. Eso es lo que va a permitir en estos momentos que un proceso de este calibre pueda salir adelante en algo tan importante como es la toma de las decisiones. Y por eso una estrategia, y si les parece seguimos con el slide siguiente, una estrategia va a ser fundamental de tenerla en cuenta. Y arranco con algo que es normal y que es, digamos, por todos conocidos, pero no siempre implementado. ¿Cuál es la visión y el liderazgo? Obvio, del direccionamiento estratégico, del empoderamiento directivo. Pero ¿qué pasa si yo quiero poner en marcha un proceso de gobierno y de cultura digital o de capacitación digital y no lo entiendo? ¿Por qué? Porque me da literalmente pena. Pues bueno, además de superar esa pena, tengo que ser capaz de decir, oiga, no estoy entendiendo lo que me están diciendo, necesito que me lo expliquen en palabras sencillas, con plastilina, y yo pueda de alguna u otra manera tomar la decisión si me quiero meter o no me quiero meter en este proceso. Por eso yo soy de la tesis que esto no se trata de contratar a un gurú, esto se trata de interiorizar una decisión y de saber si en cualquier negocio puede funcionar esta decisión, negocio por chiquito que sea, o negocio por sencillo que sea, o negocio por fácil que sea. Porque esa decisión evidentemente puede ser, digamos, totalmente disruptiva si no me obligan a tomarla. Si por el contrario yo me concientizo de que es lo que debo hacer en mi negocio de hacer pasteles o de hacer pudines o de hacer ponqués. Yo tengo ese negocio y si yo sé que para ese negocio la tecnología poco o nada me sirve porque yo soy el que tengo las recetas, porque yo soy el que llevo la receta a la mezcla y por ende al horno y después lo pongo en un WhatsApp para venderlo, pues seguramente no voy a tomar esa decisión. Pero si yo veo que la tecnología me puede ayudar de alguna otra manera como miembro o como fundador o como propietario de ese negocio a avanzar, pues seguramente voy a poderlo desarrollar. ¿De la mano de qué? Del modelo de negocio. Porque si mi negocio no me da las utilidades o las ganancias suficientes para poder poner en práctica una implementación digital, pues voy a tener dificultades. Pero es que la implementación digital puede comenzar con muy baja inversión, entendiendo que lo que quiero lograr lo puedo ir desarrollando en etapas. Y por eso es que estos pasos, y aprovecho y les digo, esta presentación va a quedar disponible en la plataforma que tanto Daniel como el doctor Santiago definan, para que ustedes la revisen, para que ustedes la analicen, para que ustedes la repasen cuantas veces quieran, pues va a poder avanzar en
estos dos temas, lograrlos en convertir en una gran experiencia para el cliente. ¿Qué es lo que quiero que mi cliente entienda? ¿Qué es lo que quiero que mi cliente vea como mejoría? ¿Por qué razón estoy interesado en saber que mi cliente necesita un nuevo canal o una estrategia alrededor de todo el producto que yo desarrollo? Ese proceso va a ser esencial para avanzar, porque las personas y los procesos son fundamentales en este tema. Y el paso 9 es el definir su hoja de ruta de la transformación digital. Acá es fundamental entender a qué le quiero apostar en el enfoque que el cliente quiere tener como experiencia. Y este tema es esencial por una simple razón, porque acá vamos a saber perfectamente qué es lo que el cliente está buscando. ¿Por qué es tan exitoso Netflix? ¿O por qué es tan exitoso Amazon? ¿O por qué es tan exitoso Uber? ¿O Didi? ¿O Cabify? Porque están pensando permanentemente en lo que el cliente está buscando, porque está pensando permanentemente en hacer feliz al cliente. Y esa felicidad se puede conseguir a través de un servicio efectivo que se presta a través de tecnología. En medio de esta crisis, donde los alcaldes del país han dicho, por ejemplo, los sistemas de transporte masivo deben reducir su ocupación en un 70% para evitar el contagio. ¿Alguien se está preguntando cómo debemos satisfacer al cliente? Todos los ciudadanos que son nuestros clientes tienen la capacidad de movilizarse en bicicleta, todos tienen la capacidad de movilizarse a pie. ¿Quién está midiendo con Big Data esas distancias? ¿Qué otros servicios podemos ponerles a disposición? Patinetas, ¿por qué no herramientas digitales como plataformas de movilidad? ¿Por qué? Porque esas plataformas son las que podemos de alguna otra manera poder traquear o poder seguir a la hora de que el cliente pueda desarrollar ese servicio. Y ese es el tipo de cosas que el enfoque requiere saber desde el punto de vista. Inversión en talentos digitales. Yo no puedo contratar al más importante ingeniero de sistemas o al más importante ingeniero de analítica de datos si no le explico al resto de la organización en qué significa o qué significa la toma de estas decisiones. Y por esa razón es vital y esencial que estos talentos, pues cada día no solamente entiendan los modelos de negocio, sino adicionalmente comprendan que la digitalización va a ser fundamental. Y acá viene un tema clave. ¿La digitalización destruye empleos? Es una pregunta que hacen constantemente quienes creen o ven a la tecnología como un enemigo. No, yo no creo que la digitalización y la transformación digital destruyan empleos. Yo creo que los transforma. Y yo creo que ahí es donde hay oportunidades, millones de oportunidades de reentrenar a los equipos para tomar determinaciones y decisiones que pueden ser muy útiles para las empresas. Por ejemplo, la historia de la empresa o entender los procesos de la empresa, pues puede ser fundamental a la hora de digitalizar procesos. Ese proceso va a ser fundamental para avanzar en este tipo de determinaciones y decisiones. En todas las escalas de la compañía, en todas las escalas de la organización, en todas las escalas de la ferretería, sí. Todo el mundo tiene que estar consciente que vamos a enfrentar un proceso de transformación que ya tiene que dejar de ser de transformación para convertirse en implementación. Y por eso es que yo veo a la tecnología como un aliado, no como un enemigo. Yo por eso es que siento que tenemos necesariamente que facilitar los procesos para que cualquier tipo de organización sienta y vea que la tecnología puede avanzar en esos mecanismos, midiendo resultados y obviamente generando visión de futuro que va a ser esencial para estas actividades. En último lugar, ¿por qué en el 10º punto hablamos de manos a la obra? Porque usted toma la determinación de planear una transformación digital después de evaluar cómo está su negocio, sea, vuelvo y repito, un negocio pequeño o grande, de saber cómo están sus procesos, de saber cómo atiendo al cliente, de saber cómo está y llega mi producto. Ya cuando yo tengo eso planeado y sé que evidentemente con una, con dos o con tres tecnologías voy a poder avanzar,
comienzo a implementar. Y comienzo a implementar de una manera que para mí no solamente sea entendible, sino sea entendible para mi organización y sea entendible para mis clientes. ¿Por qué? Porque yo tengo clientes 100% análogos, o sea, que no son amigos de la tecnología o que no la entienden, y seguramente 100% digitales. Y esa transición de hacer va a ser fundamental. ¿Por qué razón Amazon, que comenzó siendo un negocio 100% digital, una librería en la red, toma la determinación de primero evolucionar a convertirse en un gran marketplace, pero después de evolucionar digitalmente toma la determinación de pasar al negocio de lo físico comprando unas tiendas de barrio como son Whole Foods, porque entendió que la única forma de enseñarle al cliente análogo, o sea, al cliente que no sabe de tecnología, cómo sumarse, cómo entender, cómo ir interiorizando los procesos tecnológicos, es a través de procesos que son no digitales. ¿Y por qué razón busca que los clientes que son 100% digitales entiendan el proceso que no les gusta, que es el manual, que es el análogo? Porque necesita también que no pierdan necesariamente el contacto con los productos. Entonces, decir que después de esta pandemia no va a haber ningún tipo de comercio físico, creo yo, es una equivocación. Claro, el consumo va a cambiar, claro. Y las firmas, las compañías o las empresas que respeten los datos personales, que respeten los derechos humanos, que promuevan la diversidad, seguramente van a tener más contacto con el cliente. Pero el consumo va a cambiar en el entendido que unos van a querer hacerlo digitalmente para protegerse y otros que lo hacían físicamente, puede que no lo dejen de hacer físicamente utilizando algunas plataformas, pero van a seguir viendo lo físico como una posibilidad. Es como el tema, por supuesto, de las comunicaciones. Las comunicaciones después de la pandemia seguramente van a cambiar. Vamos a luchar contra las noticias falsas. Vamos a buscar evitar que haya malinformación, que haya información errónea. Pero también vamos a buscar volver un poco a lo básico, a cuál es el medio de comunicación que informa con rigor, que contrasta la fuente, que contrasta, digamos, el criterio del que está siendo de alguna u otra manera entrevistado o criticado. Ese proceso de hacer, entonces, va de la mano del proceso de seguir aprendiendo. Y cuando a uno le hablan de Big Data, de blockchain, de inteligencia artificial, de Internet de las cosas, pues seguramente uno piensa, eso está lejísimos. Y no, eso está a la vuelta de la esquina. Está a la vuelta de la esquina porque son herramientas que me permiten no solamente digitalizar o transformar un proceso, sino adicionalmente me permiten aprender de ese proceso, ver cómo lo puedo prestar mejor. ¿Por qué entonces el proceso de evaluación es continuo? ¿Y por qué esto es un círculo virtuoso? Porque lo que estoy haciendo permanentemente es algo tan importante como lograr que la digitalización, la transformación digital sea un aliado para este tipo de actividades. Y yo quisiera mencionar una ñapa, además del punto 10, que me parece que es fundamental y esencial dentro de esta actividad, y es la vigilancia tecnológica. Lo dije hace un rato y quiero repetirlo. Muchos tienden a ver que nos transformamos digitalmente, que nos está funcionando bien el tema y que ya resolvimos el proceso. Y no, eso no es así, porque el cibercrimen acecha, porque todos los días tengo que estar viendo de qué manera mi sistema de seguridad digital tiene mejores defensas, porque todos los días están viendo los desarrolladores ya no solamente cómo conectan mi nevera con mi celular para avisarme que se acabaron mis naranjas, o cómo conectan mi carro con el semáforo para disminuir automáticamente la velocidad, sino cómo logran de alguna u otra manera conectar mis sentidos con mi celular, por si me llego a quedar dormido manejando, mi celular pite de manera más fuerte o mi celular vibre de manera más fuerte.
Y en procesos de robótica o en procesos de impresión 3D, que estamos en estos momentos con afugias de la creación de ventiladores, con afugia de necesidades de herramientas que nos permitan ver de qué manera podemos enfrentar la crisis. Pues bueno, ahí hay una serie de herramientas que nos van a generar este tipo de posibilidades en procesos que son muchísimo más cortos y procesos que van avanzando de una manera importante. ¿Por qué menciono los sistemas cognitivos? Porque todo el mundo dice que la inteligencia artificial va a superar al hombre. Eso está por verse, eso está por analizarse, eso está por probarse. Lo único cierto es que el Silicon Valley, allá donde están los gurús de la tecnología, hoy contratan más filósofos que cualquier otros profesionales. ¿Por qué? Porque le están enseñando a las máquinas ética, porque le están enseñando a las máquinas valores, porque le están enseñando a las máquinas principios. Seguramente para que con tecnología blockchain podamos luchar frontalmente contra la corrupción, pero también seguramente para que el empleado que trabaja conmigo con una herramienta sepa perfectamente que mi máquina sabe cómo estoy pensando a la hora de pensar en cometer un ilícito en contra de mi compañía o en contra de mi negocio familiar. Esa inteligencia competitiva, además de la vigilancia tecnológica, va a ser fundamental. ¿Cómo está funcionando el negocio que es de mi competencia utilizando procesos tecnológicos y cómo me puedo yo reinventar para, en vez de pensar en prohibir, pensar en construir? ¿Y qué quiero decir con esto? Si seguimos pensando en que cada vez que salga una herramienta tecnológica que es competencia de un negocio tradicional, la única solución es prohibirla, pues nos vamos a equivocar como sociedad, nos vamos a equivocar como país, porque otros países lo que están haciendo es ver cómo acoplarnos para que el usuario, para que el consumidor sea finalmente el que se beneficia de esa tecnología. Es en torno del usuario, no en torno del Estado, que debemos tomar determinaciones y decisiones. Y por eso es fundamental entender un principio económico que creo yo puede ser, digamos, el punto para tomar determinaciones con base en la tecnología y en el futuro de la tecnología. El mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario. ¿Qué significa eso? Que el mercado es el mejor regulador de todos y cada uno de los productos que tenemos a disposición. Claro, el Estado tiene que interferir en determinadas decisiones para poder avanzar y para poder equilibrar, pero no podemos pensar que este tipo de tecnologías van de alguna u otra manera a convertirse en competencia porque uno u otro la tiene y yo no la tengo. Y acá es donde están las decisiones de fondo. Si yo quiero que mi empresa, pequeña, mediana, grande, tenga mejores posibilidades, mejores ventas, mejores comprensiones de mis clientes, tengo que pensar en evaluarme, en saber cómo estoy en mis procesos, por fáciles y por sencillos que esos procesos sean. Evaluado, como se dice, conmigo mismo, como se dice tradicionalmente, pues voy a poder tener la suficiente madurez de decir, mire, ¿sabe qué? Quiero levantar la mano. Y eventualmente en mis inventarios puedo tener una herramienta de tecnología que signifique una inversión muy pequeña. O en el servicio al cliente puedo tener una herramienta de tecnología que signifique una inversión pequeña. O si ya estoy un poco mejor económicamente, puedo pensar en la totalidad del complemento que me va a ayudar a que este proceso pueda avanzar de manera efectiva. Yo estoy absolutamente convencido entonces que en estos momentos de crisis, pues la tecnología es un aliado. Y termino con lo que comencé. Hay que creernos el cuento. Colombia pasó de ser un país que tenía 3 cables submarinos a tener 10. Uno por primera vez por el Pacífico. Colombia pasó de ser un país que tenía 3 millones de conexiones a Internet a tener más de 40 millones de conexiones a Internet. Colombia pasó de ser un país que tenía 600 empresas de software a tener un poco más de 6,000 empresas de software.
Colombia pasó de ser un país que, claro, tenía solamente 200 municipios conectados con fibra óptica, hoy los tiene todos conectados con fibra óptica, pero como crecemos tan rápido, tenemos regiones sin conexión que necesitamos seguir conectando. O sea que en materia de tecnología somos un país que, según al club que acabamos de entrar, al de la OSD, pues estamos mejor de lo que nosotros mismos nos imaginamos. Cuando se viene una crisis como la que se viene, donde, repito, el barril de petróleo toca fondo, donde estamos perdiendo un número importante de millones de turistas, donde adicionalmente vemos que no tenemos una serie de herramientas con las que contábamos usualmente, tenemos que repensar que podemos tener unas ventajas competitivas. Y ahí es donde yo insisto, debería ser un proyecto de país, seguir formando jóvenes y adultos en materia de desarrollo, pero fundamentalmente tomar la decisión de comenzar a avanzar con la programación en nuestros niños. Y de eso es que se trata este proceso, de ver de qué forma podemos seguir viendo a nuestra empresa, a nuestra industria, como un gran aliado en generación de empleo y, por ende, como un gran aliado en generación de procesos. Yo agradezco muchísimo a Colpatria y a Olimpia por esta invitación, y he visto varias preguntas, algunas críticas, algunas sugerencias en el chat. Si el doctor Santiago Perdomo lo considera, estoy disponible para contestarlas absolutamente todas, en el entendido que en tecnología, pues no todos o casi nadie tiene la verdad revelada, y por eso es que todos los días aparece una persona con mayores habilidades, mayores capacidades, resolviendo un problema que hasta el día de ayer no se había podido resolver. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor David. Por favor, con las preguntas, sigamos. Yo también tengo una. Por favor. Bueno, David, pues primero, muchas gracias por la presentación. Ahorita vamos a dar paso a las preguntas, en donde invitamos a las personas que alcen la mano a través de la opción de Zoom. Pero quería iniciar por darle un reconocimiento. Yo creo que la industria tecnológica le debe a usted un reconocimiento por la gestión que se hizo esos 3 años al frente del Ministerio TIC, y yo creo que hoy en día estamos enfrentando una pandemia en medio de un escenario, pues uno de conectividad mayor, eso es importante y claro, pero hay elementos claves que durante este periodo de los últimos 5 años se han gestado, ¿sí? Y yo quisiera nombrar algunos, como haber formado la Agencia Nacional Digital, que hoy está, digamos, al frente de los servicios ciudadanos digitales, el apoyo a la industria nacional, y recuerdo la posibilidad que tuvimos de estudiar juntos en el Silicon Valley y tener esa visión, yo creo que de lo que sería una industria potente. Y pues si algunos lo piensan, en este periodo que de los últimos años salieron las primeras aplicaciones B2C, Rappi, Tapsi, pues digamos que mensajeros urbanos y estas iniciativas que han cambiado la dinámica del empleo. Entonces yo creo que en general quiero hacerle un reconocimiento a David, porque usted tuvo el liderazgo para dar una visibilidad a una industria y un ecosistema que hoy está apoyando y enfrentando esta crisis, ¿sí? Y adicional, creo que una posibilidad interesante, y es que hoy un viceministro TIC está al frente de la ciudad de Medellín, y se ha mostrado la eficiencia de lo que es gestionar una crisis usando un ecosistema tecnológico. Así que quería hacer este espacio para agradecerle. Bueno, vamos a dar inicio a las preguntas. Voy a darle la palabra inicialmente a Cristian Mendieta. Cristian, adelante. Gracias, Daniel. Muchas gracias, doctor David. Tengo una pregunta y es relacionada con el tema de los datos que se están recolectando en Corona App, en Medellín Me Cuida, en otras aplicaciones que se están, digamos, gestando con el propósito inicial de mitigar la rápida propagación del COVID-19. Vamos a tener próximamente unas grandes bases de datos y quisiera saber su opinión respecto de cómo hacemos para que el Estado pueda agregarle valor a esa gran cantidad de datos
de personas. Creo que en este momento se ha gestado la base de datos más grande de personas que pueda existir a nivel Colombia y a nivel mundial. ¿Y qué vamos a hacer con esos datos? Por supuesto, ¿qué directriz vamos a buscar del Estado para que nos permita empezar a generar procesos de Big Data alrededor de esta información? ¿Cómo creamos un e-Estado a partir de esa gran cantidad de datos? Gracias. Bueno, Cristian, esa es una pregunta súper importante porque claramente es el mayor reto. El reto de la protección de datos, decía Tim Berners-Lee, que fue el creador de la página web, va a ser, digamos, la herramienta más importante para que el Internet cada día sea más confiable. Estas plataformas, pues, primero tienen que tener unas políticas de manejo de datos muy estrictas. Segundo, tienen que preguntarle a los usuarios en qué contexto quieren que se utilizan o se destruyan sus datos después de superada la pandemia. Y tercero, con fundamento en lo anterior, pues la confidencialidad va a ser esencial. Yo le voy a poner un ejemplo y es el dato médico. El dato médico todavía en Colombia es un debate que está por venir. Y es un debate que está por venir porque en algunos países de Latinoamérica ya han avanzado sobre él. Acá lo más importante es entender que estas plataformas, Corona, Medellín Segura, en fin, tienen unas reglas establecidas y los gobernantes tienen que contarle a la ciudadanía cuáles son esas reglas, sobre todo para que cada día haya más confianza a la hora de inscribirse. Solo de esa manera vamos a lograr que la gran mayoría de la población haga parte de esas plataformas y podamos ejercer controles digitales, por ejemplo, de seguimiento a las personas que han advertido están infectadas o las personas que estuvieron cerca de un infectado. Esta pregunta que usted menciona tiene una importancia enorme y estamos en mora de contarle a la ciudadanía cuáles son esas reglas, porque las reglas existen. Lo bueno es que las reglas existen. Y al existir esas reglas, pues simplemente el ciudadano tiene que saber de qué se tratan y para qué son. Le doy la palabra en este momento a Edgardo Ñoro. Edgardo, adelante con su pregunta. Hola David, buena tarde. No nos veíamos desde nuestras clases en el Sidenal en el 2018. Me complace saludarte. Igualmente, Edgardo. Y más que una pregunta, quiero reforzar dos temas. Yo creo que este tema del COVID-19 lo que está trayendo es una oportunidad. Toda crisis tiene una oportunidad. Y todo el tema de transformación tecnológica, lo que pasa es que se está adelantando 20, 25 años, porque la gente tenía mucho miedo a la palabra transformación digital, pero esto nos obliga a que no solamente va a cambiar la forma en que compramos, que vendemos, que nos saludamos, que intercambiamos, que guardamos información. Y el otro punto es referente a la conservación del empleo. Yo al revés también creo que se van a crear muchas oportunidades. Hoy El Tiempo decía que habían 15.000 vacantes y que la gente se puede escribir porque a partir del 25 van a empezar a contratar gente en call center, en una cantidad de empresas que están haciendo eso. Eso es lo que quería decir y de verdad, pues igual que Daniel, lo felicito por toda su labor. No, totalmente de acuerdo contigo, Edgardo. Por eso es que esta crisis deja evidentemente algunas cosas positivas. Llevábamos 6 años hablando de transformación digital. El presidente del Foro Económico Mundial todos los años le hacía un llamado a las empresas que por favor vieran las herramientas digitales como un valor agregado. Muchas lo atendieron y muchas avanzaron, pero otras no. Y vino el golpe. Y el golpe de alguna otra manera generó en algunas pues graves problemas, en otras oportunidades. Y por eso es que es fundamental pasar de la famosa transformación digital a la implementación. Ya no sigamos, por decirlo de alguna manera, pensando si lo podemos o lo debemos hacer. Sí lo debemos hacer. Ahora busquemos de qué manera es posible hacerlo y de esa manera podemos avanzar. La incertidumbre, de alguna u otra manera, dejó de ser incertidumbre y la crisis actual es un llamado a la acción. Y por eso me parece a mí que tenemos una oportunidad que yo comparto contigo, Edgardo, al 100%.
Bueno, le voy a dar la palabra a Luis Javier. Veo que hoy se conectaron muchos empresarios de la industria tecnológica, así que un gusto que nos acompañen. Adelante, Luis Javier. Muy buenas tardes, David, doctor David. Luis Javier Parra, usted la última vez que lo vimos en CES en el 2019. Allá en Las Vegas. En Las Vegas, correcto. Cosa que me agrada mucho verlo nuevamente en todos estos temas. Y bueno, además de saludarlo y felicitarlo por la presentación, solo una pregunta muy concreta. El turismo es uno de los sectores que más impacto ha tenido y que su reactivación va a ser la más difícil. Obviamente, usted conoce nuestras aplicaciones, el B2C de Cityscan. ¿Usted cómo ve la reactivación del sector turismo utilizando las tecnologías? Pues yo creo que es un proceso primero, por supuesto, humano, de confianza. Segundo, es un proceso de habilitación en lo que hace referencia a las autorizaciones gubernamentales. Pero tercero, evidentemente, el reto más grande es recuperar la confianza en los consumidores. Y yo creo que la tecnología va a cumplir un labor fundamental, va a ser un aliado esencial para ese negocio, contándole al turista cómo desinfectan las camas de los hoteles, contándole a través de tecnología cuáles son las herramientas que van a ser fundamentales para la protección en la cocina, contándole cómo va a desarrollarse los procesos de desinfección de los uniformes, en fin. Y esto, la tecnología, pues en las herramientas como las que tú mencionas, son muy fáciles de incluir. Si el usuario tiene confianza, el usuario va a poder volver con facilidad a este sector que es tan importante. Yo, pues como todos, estoy altamente preocupado por el turismo porque pues además de ser una herramienta que consolidó al país como viable, como un país que logró superar finalmente sus 50 o sus 60 años de conflicto interno, recibiendo una gran cantidad de turistas internacionales, pues ahora veo que hay dificultades y la tecnología va a ser fundamental. Y ahí es donde es vital que todos y cada uno de los negocios que viven del turismo la entiendan como un aliado, no la entiendan como un enemigo, porque va a permitir grandes avances. Excelente. Muchísimas gracias, doctor David, y un abrazo. Un abrazo, Gracias. que te vaya muy bien, Luis Javier. Bueno, le doy la palabra a Jimena Duque. Jimena, adelante, tienes la palabra. Bueno, David, exministro, también pues agradecer muchísimo la labor. Me uno un poco a lo que estaba expresando Daniel. Pues cuando lo tuvimos como ministro también tuvimos un gran avance, posicionamiento de la industria nacional, y pues aquí también quiero agradecerle abiertamente todo lo que ha hecho por la industria y pues desde la política pública y las decisiones que se tomaron frente a nuestra industria. Yo le quería preguntar, era también, finalmente, frente a esta pandemia, pues lo que estamos viendo es una aceleración en la apropiación tecnológica de algunos sectores que estaban pues muy atrasados en esta apropiación. ¿Cómo lo hacemos de forma correcta y cómo de pronto la política pública o esas decisiones digamos, de los actores gubernamentales pueden ayudar a que esto, pues como usted bien lo decía, no sean solamente decisiones al azar o decisiones que se hagan por el afán de responder a un mercado, sino que de verdad cumplan el propósito que es digitalizar pues nuestro país? Bueno, Jimena, muchas gracias y coincido 100% contigo. Yo creo que la industria nacional en materia de tecnología y en materia de software no tiene nada que envidiarle a ninguna industria en el mundo. Puede competir perfectamente con cualquier empresa en cualquier parte del mundo, con grandes ventajas competitivas en valor, con grandes ventajas competitivas en talento y con grandes ventajas competitivas en algo que de alguna u otra manera pasa muy de agache a la hora de tomar decisiones, y es que tiene la capacidad de desarrollar software a la medida.
Eso me parece a mí que es fundamental y ojalá en el sector público y en el sector privado siempre entendamos que la industria nacional pues tiene toda la capacidad de prestar el servicio que nosotros consideremos en este proceso. Por eso la articulación público-privada es fundamental. Por eso es fundamental que se entienda cuáles son los requerimientos que tiene la industria para ver de qué manera el Estado habilita esas necesidades. Yo lo primero que diría es talento, talento, talento. Colombia tiene la capacidad de lograr convertirse en uno de los sitios más importantes del mundo para poder desarrollar lo que están requiriendo grandes, pequeñas y medianas empresas de tecnología en el mundo. Hay que tomar la decisión de que nuestros niños empiecen a aprender a programar desde los 3, desde los 4, desde los 5 años, para que lleven eso dentro de su ADN y no sea una necesidad posterior. Segundo, tiene que ver con conectividad. Nosotros tenemos una infraestructura muy importante que prácticamente llega a la totalidad de las regiones del país. Claro, hay regiones que lamentablemente, porque han nacido recientemente o porque están en determinados sitios del país de difícil acceso, no podemos estar conectando. Pero la gran mayoría tienen acceso. Pero le voy a dar un dato. El 20% de la población en Bogotá hoy en día no se puede conectar a Internet. ¿Por qué? Porque no tiene fibra óptica o porque no tiene Wi-Fi o porque no tiene satélite. No, sí lo tiene, porque no tiene capacidad económica para hacerlo. Por eso es necesario volcar los recursos del fondo que tiene este sector a lograr de alguna u otra manera habilitar esas herramientas. Y usted me preguntará, bueno, pero ¿usted por qué no lo hizo cuando le tocó el turno? Pues sí, hay cosas que uno se arrepiente de no haber podido hacer, tal vez porque las condiciones no son las suficientes. Pero como yo sí creo que este sector construye sobre lo construido y como yo sí creo que es un acierto la designación de la doctora Karen Abudineme como nueva ministra, pienso que ella está claramente pensando en esos retos. Y por eso me parece que ahí hay una necesidad muy, muy grande. Y el tercero, la brecha es fundamental. Usted me lo preguntó. ¿Cuáles son los sectores que mayor tecnología requieren en estos momentos? El sector agrícola, el sector turismo y el sector manufactura. Esos tres sectores, fundamentalmente, tenemos que metérsela toda para lograr que la tecnología se convierta en el mejor de los aliados. Ay, muchas gracias, doctor Luna. Y de verdad, David. nuevamente, agradecerle. David. Gracias, Jimena. Gracias. Bien, Gracias. Jimena. Le doy la palabra a Pedro Otoya. Adelante, Pedro. Hola David, buenas tardes. Gracias por tu charla interesantísima. Yo tengo Pedro, una pregunta saludos. Sí, señor. Desde aquí, Cartagena, la tierra de tus señor. abuelos. Y saludos, Pedro. Sí, señor. Santiago. Yo solo tengo una pregunta muy simple, David. ¿Cómo entre todos en esta industria podemos hacer que el país entienda y nos crea, que crean en Colombia que nosotros de verdad somos capaces de transformar digitalmente este país con la industria que tenemos, con las universidades que tenemos y con la berraquera que tenemos? Esa pregunta es evidentemente el reto más importante y yo creo que la respuesta está en una frase: hay que creernos el cuento. Yo creo que Colombia ha entendido que su talento no solamente tiene capacidad, sino adicionalmente la posibilidad de mejorar incluso muchos productos producidos en este sector en otras partes del mundo. Pero hay que comenzar por el Estado. Hay que comenzar por el Estado. El Estado tiene que entender que los desarrolladores nacionales pueden prestar iguales o mejores servicios que los internacionales. Y ese tipo de decisiones son las que hay que apropiar para de alguna u otra manera a avanzar. Hay que, como decía un comercial hace unos años, consumir local, comprar local. Y en ese sentido puede haber un muy importante avance. Bueno, David, un poco y retomando una de las preguntas que veo en el chat,
y pues en medio de todas estas, digamos, estos cambios en la formación, yo creo que uno de los mejores programas que se habilitaron digamos, en su periodo, ¿sí? Fueron los programas de talento digital, ¿sí? Que yo creo que han generado un impacto muy positivo. Este gobierno recientemente lo ha ampliado, dándole un foco a ciencias de datos, que me parece que ha sido una decisión correcta, incluyendo, digámoslo, a funcionarios públicos, incluyendo a la industria. Yo creo que ese legado de talento digital y como se menciona, ¿qué podemos hacer como industria y como gobierno para que eso se incremente? O sea, en este momento, yo creo que cada vez que conversamos decimos la brecha es de 300.000 profesionales y el gobierno hace unos esfuerzos. La educación, digámoslo, está teniendo unos cambios importantes, pero pareciera que cada vez nos toma más ventaja. A pesar de los esfuerzos de gobierno y privados, ¿qué cree que podríamos hacer? ¿Qué vio usted allá en el MIT, en esa visión, digámoslo, en su fellowship? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo hacemos para romper esa brecha y acelerar esta apropiación de talento digital? Pues a ver, Daniel, yo creo que hay que seguir impulsando los esfuerzos público-privados. El gobierno tiene que hacer un esfuerzo en tratar de becar mayor número de personas para formarlas, la empresa privada también, pero hay una enseñanza muy importante del MIT, pues que algunos dicen es la cuna de la tecnología en el mundo, y es hay que enseñar a los niños desde muy chiquitos a programar. Y esto tiene que ser un cambio cultural y un cambio en el pensum educativo de nuestro país, donde todos entendamos que es una apuesta para los próximos 10 o 15 años. Si la programación es asumida con cariño y por supuesto con entusiasmo por nuestros maestros, y si la programación es enseñada a través de plataformas digitales sencillas, educativas, fáciles, vamos a lograr un avance muy, muy importante. Y evidentemente nos podríamos demorar un poco más, pero va a ser necesario ese proceso. Hay que duplicar esfuerzos, hay que apostarle a la educación formal y a la no formal, porque ese es otro tema que en este sector es difícil de explicar. No todo el mundo tiene que tener un título para poder avanzar en un desarrollo como estos. Hay que trabajar en los bootcamps, tenemos que formar más programadores, por supuesto, más y más programadores, pero le insisto, es muy importante y muy interesante que en el sector de educación entiendan esto como un reto de país, como una apuesta de país, donde nos sumemos todos y donde podamos todos avanzar en el proceso. Ok, David. Bueno, pues para finalizar, me gustaría que lo hemos visto. Yo tendría una pregunta, Daniel. Es la preocupación, doctor David, en relación a más tecnología, menos privacidad. Y entonces el tema de utilizar más la información, pues es un tema que hasta el punto de vista ético. Pero el no usar la información de forma anónima para poder progresar y poder tomar medidas correctivas también, pues no tiene sentido. Entonces, ¿qué piensa usted de esto? No, ese es un debate, doctor Santiago, pues por supuesto muy complejo, que está en el primer punto del orden del día en todos los países. Para no ir muy lejos, pues en la OSD en este momento, en la Comisión Europea y en el Congreso de los Estados Unidos. Y es evidente que necesitamos y requerimos una normatividad que nos permita aprovechar la información que no tiene condiciones de privacidad extrema para poder tomar mejores determinaciones. Y le voy a poner un ejemplo. Pandemia, cuarentena. Nosotros necesitamos saber con gran facilidad y con gran rapidez dónde están los puntos donde mayor número de ciudadanos salen para llegar a los puntos de trabajo o a los puntos de formación. ¿Para qué? Para de alguna u otra manera poder distribuir con mayor facilidad el parque de transporte que tenemos disponible. Si ese tipo de herramientas no se permite utilizar, pues estamos perdiendo una oportunidad histórica. Y esos datos no son unos datos de alta privacidad, porque son datos simplemente que se pueden utilizar con teléfonos celulares
sin necesidad de hacer referencia al nombre del propietario o sin necesidad de hacer referencia al número del teléfono, simplemente por flujos. Esos flujos son los que nos van a permitir tomar decisiones. Segundo ejemplo, ¿cómo es la llegada de las personas a los centros de salud? ¿Cómo va usted a saber de dónde viene esa persona y cómo va a saber si pudo o no pudo tener un contagio? Eso no lo resuelve sino la tecnología, y eso no lo resuelve sino la administración correcta de los datos. Por eso cuando Cristian decía, ¿qué va a pasar con los datos de las aplicaciones que hoy están funcionando? Pues es fundamental que nos digan cuáles son las reglas y bajo esas reglas que se respeten perfectamente. Porque evidentemente esta pandemia lo que nos ha dejado como enseñanza es hay que aprovechar estos datos para tomar decisiones y así evitar nuevas cuarentenas. Y la única forma, pues va a ser saber quiénes de nosotros nos movemos en qué medios de transporte o quiénes de nosotros tenemos contacto con qué personas que estuvieron o no estuvieron infectadas, porque detrás de cualquier tecnología siempre está el ser humano. Detrás de cualquier tecnología siempre está el ser humano. Y ese ser humano es el que nos va a permitir, pues, que los datos se manejen confiablemente. Lo que necesitamos son simplemente las reglas. Bueno, David, mi última pregunta estaba relacionada a un mensaje que usted dio entre líneas, pero lo vimos muy activo en sus redes sociales cuando mencionaba el tema de la regulación del mercado versus la regulación del Estado. Y tiene que ver en el caso particular de las plataformas digitales de transporte, ¿sí? Y el caso Uber, que fue muy discutido y, digamos, lo generó todos estos debates. ¿Qué opinión tiene usted, digámoslo, de lo que va a pasar en adelante? ¿Sí? En este momento la tecnología pues se toma, digamos, la prioridad y ha mostrado, digámoslo, como la relevancia que tiene para la sociedad. ¿Qué cree usted que va a pasar en estos nuevos debates o al retomar estos debates de regulación tecnológica cuando entra a industrias tradicionales como el sector de transporte? ¿Qué cree que va a pasar ahí? Pues que tenemos, doctor Daniel, que proteger a como dé lugar a los ciudadanos, que tenemos que aprovechar la tecnología para poder mejorar las condiciones de transporte y, por supuesto, para poder hacer seguimiento a los usuarios. Yo creo que las plataformas de transporte, todas, las de vehículo particular, las de bicicleta, las de patineta, todas deben ser permitidas y deben poderse utilizar. Y obviamente, quien tenga la facultad reglamentaria, pues puede generar equilibrios en la regulación que está vigente desde hace 10, 15, 20 años. O sea, si hay un momento en el cual tengamos la necesidad de avanzar para utilizar la tecnología al servicio de los ciudadanos, es este momento, porque no podemos, por razones de presiones o por razones de debates, simplemente cerrarnos a la banda. Mire cómo lo están haciendo los demás países. Bueno, para no ir muy lejos, mire cómo lo está haciendo la ciudad de Medellín. La ciudad de Medellín tiene en estos momentos una plataforma que funciona, puede escanear la cédula, le puede decir si la persona está o no está en la calle y adicionalmente esa plataforma, más temprano que tarde, le va a terminar recomendando en qué medio de transporte moverse. Voy para tal parte, muévase a pie, muévase en bicicleta, muévase en una plataforma como Bit o como Cabify o como Didi o como Uber, o muévase en el metro o muévase en el transporte de sistema integrado. Eso es de alguna u otra manera lo que va a terminar sucediendo. Y obviamente los cambios son difíciles y los cambios tienen que ser equilibrados. Y ese equilibrio seguramente lo está requiriendo el sector de los taxis, que ya están utilizando muchos de ellos plataformas porque ven el buen significado de lo que interesa tanto para el conductor como para el usuario. Hoy una plataforma anunció que va a hacer 3.000 pruebas para que sus conductores de taxi tengan de alguna otra manera mejores condiciones en salubridad y así puedan proteger a sus clientes. De eso es que se trata esta herramienta. Bueno, doctor David, pues muchísimas gracias nuevamente y de verdad que su opinión siempre será, digámoslo, bastante bien recibida por la industria y por el gobierno. Y le damos las gracias por haberse tomado esta hora y cuarto en compartir su experiencia y conocimiento. Y pues Santiago, lo dejo para que cierre y presente nuestra próxima tribuna.
Muchísimas gracias, doctor David. Muy interesante. Y también ese reconocimiento que como está hoy Colombia en la parte digital y de conectividad se le debe a usted. Un reconocimiento muy especial. Muchas gracias, A doctor todos Santiago. decirles que tenemos en YouTube, en Olimpia IT, tenemos estas conferencias y el material que generosamente nos ha compartido el doctor David, e invitarlos para la tribuna Colpatria Olimpia el domingo próximo, el 17 de mayo a las 10 de la mañana. Tendremos como conferencista Henry Gallardo, director general de la Fundación Santa Fe, con una conferencia que se titula La experiencia de un hospital con la pandemia. Entonces, todos muy invitados y muchísimas gracias por asistir hoy. Bueno, muchas gracias, David. Muchas gracias nuevamente. No, muchas gracias a ustedes y un saludo, doctor Santiago, doctor Daniel, y a todos quienes nos acompañaron en la tarde de hoy.